Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles que si le pueden dar un like al video y suscribirse a este canal para seguir creciendo, que yo se los agradezco muchísimo. Y bueno, gente, no siendo más, empecemos con el video. Bueno, gente, aquí lo único que vamos a hacer para crear estas super miniaturas, vamos a ocupar una aplicación y una página. ¿Cuál es la aplicación? Yo se la voy a dejar en la descripción del video, que es esta de aquí, que nos sirve para realizar capturas. Nosotros con esta aplicación podemos realizar captura a lo que queramos, y esto ahora van a ver que es muy útil, y además que es muy fácil de tomar capturas. Simplemente para guardar nuestra imagen tocamos aquí y ya la estaremos guardando, y escogemos la carpeta donde queremos que se guarde. Así de sencillo es tomar captura. Entonces, bueno, vamos a necesitar una sencilla aplicación, que yo también se la voy a dejar en la descripción del video, que es esta aquí, Pique. Con esta sencilla aplicación van a ver la magia y van a ver la facilidad con la que podemos crear nuestras miniaturas a nuestro gusto. Bueno, aquí está cargando la página, esperamos. Está tardando un poco. Normalmente no demora tanto, pero no sé qué le dio hoy. Bueno, aquí tenía yo una miniatura que hace tiempo creé. Entonces lo único que ustedes tocan es crear nueva miniatura si no están en la página. Bueno, aquí cuando entren al link de la descripción que yo les voy a dejar, van a estar en este apartado. Lo único que tenemos que hacer es tocar aquí para agregar pues la imagen que nosotros queramos agregar. Entonces yo voy a tratar de hacer la miniatura para este video. Entonces, bueno, veamos. Primero yo lo que hago es abrir una nueva pestaña y aquí busco lo que necesito. Por ejemplo, si ustedes van a ocupar fondos para miniatura y no tienen ningún fondo para miniatura, escriben fondos para miniaturas, que acá les pueden salir varios. Se van al apartado de imágenes, como ven ya hay muchos que pueden usar. Por ejemplo, ¿cuál puedo usar yo? Hay muchos que me resultan interesantes, pero veamos, tienen que buscar ustedes uno que sea bastante llamativo. Yo voy a usar este de acá, que me gusta más. Entonces lo único que hago es guardar imagen como, y le doy aquí en guardar. Bueno, entonces ya una vez que he descargado esta imagen, veo qué más necesito. Por ejemplo, digo, necesito una cara de un emoji sorprendido para esta miniatura. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar emoji, aunque aquí está. Entonces acá, como pueden ver, hay muchos. Si ustedes quieren llegar directamente a lo que están buscando, entonces ponen emoji sorprendido. Yo en este caso voy a ver cuál me puede servir para la miniatura. Entonces, bueno, entonces voy a escribirlo directamente para que me aparezca más fácil. Entonces, emoji sorprendido aquí. Así, exactamente. Como pueden ver, ustedes pueden usar las que son de fondo transparente, que son estas de aquí, estas que tienen los cuadritos, o directamente pueden usar en herramientas, se van al apartado que dice color y eligen transparente, y ahí todas las imágenes, estas imágenes que ven aquí que les salgan, van a ser transparentes y les van a servir muchísimo para sus videos. Entonces, si yo toco esta de aquí, como ven está transparente, le doy en guardar imagen como, y ya la guardo. Y bueno, esta aplicación también tiene pues su propio apartado de letras, ¿no? Aquí nomás vengo, cargo la imagen que descargué. Ustedes la tienen que buscar donde la descargaron. Yo por ejemplo la descargué, siempre las mando acá imágenes. Bueno, aquí está cargando, lo único que vamos es darle crear. Una vez que ya esperamos, está tardando un poco más de lo normal, creo que es porque estoy grabando. Bueno, aquí ya se me ha cargado, entonces aquí está. Entonces para las letras, no me gusta utilizar las letras que nos dan esta aplicación, prefiero hacerlo de una manera más fácil. Para eso ocupo otra página, que la verdad es que también se pueden crear
letras muy fácil y la pueden descargar como estilo imagen, que es esta página de aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo me vengo acá, elijo el tipo de letra que más me guste. Veamos, el fondo es así, entonces voy a cambiar de letra. Me gusta, este es uno de mis tipos de letra favorito en este programa. Entonces aquí lo único que voy a hacer es escribir lo que voy a poner en mi miniatura, o sea, en cómo crear miniaturas muy, y voy a bajar aquí, muy fácil. Y aquí, como pueden ver, ya he descargado, ya he creado la letra. Entonces lo único que ustedes van a tocar es darle crear logo y lo descargan normal. Le dan en descarga imagen y listo, así de sencillo se descarga. Entonces nomás vengo acá a la página web y le dan aquí en agregar imagen, en add a imagen, eligen computer y se van a descargas, que es donde nos va a quedar nuestra imagen. Agarramos y la abrimos y listo, aquí ya se nos cargó la imagen. Entonces lo único que vamos a hacer es a poner la imagen donde, en la parte que ustedes quieran. Por ejemplo, yo la voy a dejar aquí arriba, que me gustaría ponerla a un lado, y por ejemplo voy a agregar la carita. Voy a darle aquí en computer y yo la carita la tengo acá en imágenes. Aquí está, le doy en abrir y pongo la carita por acá. Y así, bueno, entonces me falta buscar qué más le puedo meter. Voy a meterle un fabuloso 2020 que ya tengo por acá creado, que claro, la gente le llama más la atención cuando le pones las cosas actuales a tus videos, ¿no? Entonces pues un 2020 no vendría nada mal. Lo tengo por acá por el apartado de descargas. Entonces lo que voy a hacer es venir acá, aquí tengo un 2020, pero voy a elegir otro que me gusta más, este acá, este 2020 de aquí. Entonces listo, acá está el 2020. Como ven, todavía está una miniatura muy simple. Me toca buscar qué más le puedo agregar, me toca buscar más cosas para agregarle, y eso es lo que vamos a hacer. Veamos qué más tengo por acá descargado. Voy a ver unas imágenes que tenga por aquí para meterle. Veamos que tengo por acá. Voy a buscar a ver si tengo alguna otra imagen interesante por aquí. Disculpan el ruido de la música, si estaba llamando. Entonces bueno, seguimos buscando. Bueno, no encuentro una imagen buena para ponerle por aquí. Voy a ponerle este controlcito. Ya, ¿qué pasó? La imagen no es apta para descargarse. Bueno, entonces voy a venir acá al apartado de Google y voy a ver qué más le puedo agregar. A ver si encuentro alguna otra imagen. Voy a buscar una imagen de fuego, de un fuego. Para agregarle a mi miniatura. Y así, como pueden ver, ustedes aquí pueden personalizar su miniatura como ustedes quieran, la verdad, como se les dé su gusto, su antojo, como ustedes quieran. Y le pueden agregar lo que ustedes quieran, lo que se les dé la regalada gana, porque ya que saben que la miniatura es un papel fundamental y muy importante para llamar la atención de la gente, entonces tienen que utilizarla bien, sus miniaturas. Así que bueno, voy a agregarle este apartado de este fuego de acá. Disculpan el ruido, y entonces yo se la voy a poner por aquí, este fueguito. No es una miniatura que pueda decir wow, qué miniatura de loco, pero bueno, ahí nomás le estoy dejando la demostración. Bueno, cómo crear miniaturas muy fácil. 2020. Se me hace que este ladito por acá todavía está muy simple. Voy a ponerle un pulgar arriba ahí. Voy a ponerle un increíbles. Geniales. Voy a ponerle un geniales con este tipo de letras. Entonces ustedes vienen acá y le ponen acá geniales y listo.
Entonces espero a que se termine de cargar. Voy a esperar, aquí le doy en descargar imagen y acá lo voy a agregar. Voy a computer, me voy a descargas y aquí como ven está, la cargo y voy a poner geniales por aquí. Y ahora nada más lo pongo un poco más grande y listo, voy a ponerlo por aquí. Y este 2020, aquí está el fuego lo subo un poquito más. Y este 2020 lo voy a bajar un poco más aquí cerca del fuego para poner el geniales por acá. Y listo, gente. Aquí voy a dejar la miniatura para no hacer el video tan largo. Entonces voy a dejar la miniatura por aquí. Esperemos que sea suficiente. Entonces, ¿qué hago? Con la otra aplicación de tomar captura, como esta página es de paga, porque como ven nos ofrece un servicio increíble, yo la utilizo gratis de la siguiente manera. Nada más activo mi aplicación para tomar captura, recorto el cuadrito que está aquí y la guardo. Elijo donde la guardo, que yo por lo general siempre la guardo en estas carpetas de acá, y listo. Así de fácil ya creé una super miniatura, una miniatura genial con una aplicación de paga que la estoy usando totalmente gratis. Gracias a este truco yo les voy a dejar todos los programas en la aplicación. Y si llegaste hasta el final del video, no te olvides siempre comentar FX si viste el video hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. No olvides darle like.